Buenos días, en esta ocasión les vengo a hablar sobre flexión asimétrica. El grupo está conformado por Cristín López, Pedro Romero y quien les habla, Fabián Chanagá. En esta ocasión tenemos un ejercicio el cual nos dice que para el perfil de la viga determine el esfuerzo en los puntos A, B, C y D que están causados por una fuerza de 280 Newton aplicados en el punto D, como lo podemos ver acá, y está saliendo del plano XY. Tenemos las medidas horizontales, las medidas verticales, las cuales están dadas en metros. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es subdividir nuestra figura. Tenemos que buscar figuras que nosotros conozcamos. En este caso tenemos rectángulos. Partimos nuestra figura en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes, a las cuales les vamos a determinar el centro de gravedad para cada una de ellas. Tenemos nuestra área, el X barra, el Y barra, la multiplicación del área por el X barra y la multiplicación del área por el Y barra. Para la figura 1, el área sería 0,5 de base por 0,5 de altura, que serían estos 0,3 más 0,2. Que en el X barra tenemos que es la distancia desde este punto hasta el centro de la figura 1. Entonces, sumando todo esto hasta la mitad de 0,5, tenemos un total de 3,15. Y lo mismo el Y barra es la distancia desde este punto hasta el centroide, pero en el eje Y. Entonces tenemos, al sumar todo eso hasta acá, la mitad de 0,3, tenemos un total de 1,65. Hacemos la multiplicación del área por el X barra y nos da 0,7875, y lo mismo el Y barra por el área y nos da 0,4125. Hacemos lo mismo para la figura 2. Tenemos un área de 1, que sería toda esta 0,5 más 0,5, y una altura de 0,2, la tenemos acá. Entonces tenemos nuestra área. El X barra sería la distancia desde este punto hasta la mitad por acá, que sería al sumar todo esto nos da un total de 2,9. En el Y barra tenemos la distancia desde el eje, desde este punto hasta el centro de acá. Entonces sería sumar todo esto hasta la mitad de este 0,2, que nos da un total de 1,3. Al hacer la multiplicación del área por el X barra nos da este valor, y multiplicar la Y barra por el área nos da este otro valor. Luego procedemos a sacar el área de la figura 3. Entonces en la figura 3 tenemos una base que sería de 0,8 por una altura que sería desde acá hasta acá, que ese sería el área de la figura 3. Tenemos el X barra, que es la misma distancia desde acá hasta el centro, que al sumar todo eso nos da 2. En el Y barra, que sería al sumar todo esto hasta la mitad por acá, más o menos, sería 1,05. Hacemos la multiplicación, lo mismo el X barra por el área, el Y barra por el área, y obtenemos estos valores, y así hacemos sucesivamente para todas las figuras. Al final hacemos un total de áreas, hacemos un total de la multiplicación del X barra por el área y del Y barra por el área. En este caso tenemos un total de A por X barra de 4,391 y un Y barra por el área de 2,831 y un total de áreas de 2,6. Dividimos el área por el X barra entre el área, y lo mismo el Y barra entre el área. En este caso tenemos un X barra total de 1,688 y un Y barra total de 1,88 metros. Acá tenemos
donde nos quedó localizado nuestro centro de gravedad, que sería en este punto. Tenemos nuestra distancia en el eje X y la distancia en el eje Y. Sería de 1.0888 y de 1.688 metros. Luego tenemos que hallar nuestro momento de inercia en el eje X. Para eso tenemos esta fórmula, que es un doceavo de la base por la altura al cubo más el área por el y barra que tuvimos en la tabla para cada figura menos el y barra total, que en este caso sería este, al cuadrado. Hacemos esto para cada una de las figuras y al final sumamos todos los resultados y obtenemos un momento de inercia en el eje X de 0.624 metros a la cuarta. Ahora tenemos el momento en el eje Y, que la única variación con respecto a la X sería acá. Ahora la base es al cubo, antes teníamos la altura al cubo, y acá ya no tenemos el y barra sino el x barra. Este x barra es el x barra de la tabla menos el x barra total, que en este caso es este, al cuadrado. Y hacemos lo mismo para cada una de las figuras, igual que en el momento en X sumamos todos nuestros resultados y obtenemos un momento de inercia en Y total de 1.9195 metros a la cuarta. Ahora tenemos que hallar los esfuerzos para cada uno de nuestros puntos. Acá tenemos nuestra fórmula, el área, que esta área es la de la tabla anterior, la total, el X, el Y total, y tenemos que hallar nuestros momentos. Para hallar el momento en X tenemos la fuerza que nos están dando de 280 kilonewtons por esta distancia. ¿Esta distancia cuál es? Esta distancia es la distancia desde donde está aplicada la fuerza hasta cada uno de los ejes. Para el momento en X tenemos que la distancia es esta, toda esta que tenemos acá, que es hasta el eje, y le restamos este 0,5, que es la distancia que hay desde acá hasta el punto, y obtenemos esta distancia, el cual nos da un momento de 16,4864 newton metro. Para el momento en Y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la fuerza, la distancia desde el eje Y de 2.4, que es toda esta distancia hasta acá, nos da 2.4 menos el 1.68 hasta el eje, obteniendo la distancia desde el eje hasta el punto en donde está aplicada la fuerza de 280. Nos da un momento en Y de 19,9360 newton metro. Ahora tenemos que hallar los esfuerzos en cada uno de nuestros puntos. Ya teniendo todos estos datos, nos venimos a mirar los momentos. El momento en Y nos queda de esta forma, por lo cual el momento en A y el momento en C están entrando. Y con respecto al eje X, el punto A y el punto B están entrando y el D y el C estarían saliendo. Entonces nos venimos acá para el punto A. Para calcular el esfuerzo en A debemos mirar los signos. Entonces el punto A con respecto al eje X, está entrando, por eso tenemos nuestro signo negativo. Y con respecto al eje Y también está entrando, porque en este giro tenemos nuestro signo negativo acá. Luego reemplazamos nuestra fuerza, el área, el momento en X, que es este que tenemos acá, por la distancia. ¿Esta distancia de dónde sale? Esta distancia es la distancia desde el punto hasta el eje X. En este caso sería todo esto sumado, nos da 2.1 menos el 1.088, que es esta distancia. O sea, al obtener todo esto y restarle solo esta distancia, vamos a obtener la distancia desde el punto A hasta el eje. Y lo mismo hacemos, bueno, acá reemplazamos el momento en Y, y lo mismo la distancia desde el punto A, pero en el eje
Y, o sea la distancia es de A hasta este eje, que sería toda esta distancia, que es 1.688 hasta el eje, menos la distancia hasta el punto A, que sería 0.5 más 0.6 hasta acá, que eso nos daría 1.1 sobre los IX y el IY respectivamente. Para el punto A nos da negativo de menos 0.2205 megapascales. Y hacemos lo mismo para el punto B. En este caso ya cambian los signos, porque con respecto al eje X el punto B está entrando, con respecto a Y en este eje el punto B está saliendo, por eso está aquí positivo. Y hacemos lo mismo, reemplazamos, hallamos las distancias en X, la distancia en Y, y obtenemos un valor de 0.0711 megapascales para el punto B. Para el punto C, entonces miramos los signos. El punto C está acá, con respecto al eje X está saliendo, por eso está positivo. Con respecto al eje Y está entrando, está haciendo un giro hacia adentro, está negativo. Para el punto D, los signos con respecto al eje X está saliendo, y con respecto al eje Y también está saliendo, por eso tenemos acá los dos positivos. Reemplazamos y obtenemos nuestros valores. Acá tenemos pues los esfuerzos que obtuvimos. Nos damos cuenta que el esfuerzo en A nos da negativo, entonces tenemos que buscar un punto donde se corten, y donde se cortan es donde hay uno positivo y uno negativo. En este caso yo relacioné el punto A con el punto en C, que es los que tenemos acá, y acá lo tenemos. Entonces para sacar esta distancia tenemos que hacer teorema de Pitágoras. Tenemos este cateto, que es la altura, tenemos este otro cateto, que es esta distancia. Al hacer teorema de Pitágoras, la suma de sus catetos al cuadrado dentro de una raíz, obtenemos este valor, 2.3706 metros. Tenemos el esfuerzo en A, lo tenemos hacia abajo porque nos da negativo, y el esfuerzo en C es positivo, entonces lo tenemos acá. Trazamos las paralelas y hacemos la relación de triángulos. Entonces tenemos que la distancia AX es a 0.2205, acá lo podemos ver. AX dividido entre 0.2205 es a la distancia toda esta, 2.3706, dividida entre la suma de estos dos, que es lo que tenemos acá, 0.2205 más 0.2200. Eso nos da una distancia de 1.1866 metros, la distancia desde el punto A hasta el punto X, que es donde se cruza. Y acá tenemos para el eje el otro que se corta, que es A con respecto a B. Hacemos lo mismo, sacamos relación de Pitágoras y nos da una distancia de 2.3086 metros. Trazamos las paralelas, hacemos nuestra relación de triángulos. AS es a 0.2205, que es este. Eso es igual a 2.3086, que es la distancia que tenemos acá, sobre la suma de las dos. Al despejar nos da una distancia de 1.7457 metros, que es la distancia desde el punto A hasta el punto S por donde se cruza. Acá lo podemos ver. Esta fue la distancia que tuvimos anteriormente, que es esta, AX, es la distancia desde el punto A hasta el punto donde se cortan. Y la que acabamos de obtener es esta, desde el punto A hasta el punto S, que en este caso sería esto. Y esto sería nuestro ejercicio en esta ocasión. Muchas gracias.